Es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes en esta segunda edición de su Espacio Cuántico. Soy Rafael Aceves y en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, la maestra Danitza Covarrubias, quien es psicóloga por el ITESO y cuenta con una maestría en Desarrollo Transgeneracional Sistémico por el Instituto Transgeneracional. Asimismo cuenta con varios diplomados en el tema y nos viene a platicar de un tema que consideramos muy relevante, que tiene que ver con estas emociones que venimos cargando a lo largo del tiempo y cómo nuestra infancia también nos marca y nos hace ser quienes somos en este momento. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Me encantaría empezar con preguntar cuáles serían o cómo podríamos definir las heridas de la niñez. Ok, a ver, es un tema muy complejo y tiene como varios matices. Hay una parte donde pensamos que no pasa mucho, que es como la primera infancia cuando somos bebés recién nacidos y que incluso hasta coloquialmente escuchamos decir, ay, acabo y no se va a acordar, ¿no? Claro. Sin embargo, todo lo que vivimos, incluso desde bebés, queda grabado a nivel celular, en la memoria celular. Y obviamente después, conforme vamos creciendo, todos los eventos de nuestra historia, las relaciones que tenemos con nuestros padres, sobre todo, que son como nuestras relaciones primarias, y después en la escuela, los maestros, etcétera, todo lo que sucede en esas relaciones, hay eventos que nos van marcando, sobre todo cuando hay emociones fuertes, que podría decirse traumáticas. Claro. ¿Por qué traumáticas? Porque generan un malestar importante y generalmente puede ser que tenga que ver un poco con el temor a la sobrevivencia y que mucho tiene que ver con vivir en soledad. ¿Podríamos entender que hay heridas más comunes que se dan? Sí, o sea, de hecho en realidad todos tenemos heridas. Lo que pasa es que pensamos que no, que todos andamos sanitos, ¿no? Por lo mismo que son tan comunes. Pero, por ejemplo, no es el tema, lo sé, pero en este sistema de patriarcado en el que vivimos, poco se le da relevancia al hecho materno. Entonces, de entrada, pensar que somos mamíferos, pues necesitamos de la mamá, ¿no? Sin embargo, todo el sistema, toda la manera de vivir de la sociedad no le da espacio e importancia a esto. Al contrario, ¿no? Generalmente, pues las mamás se viven solas, con un bebé, solos, ¿no? No hay quien sostenga a la mamá y por lo tanto difícilmente la mamá podrá sostener al bebé con un bienestar. Y en el mejor de los casos, ¿no? Porque generalmente luego las mamás pues nos tenemos que ir a trabajar, el bebé está en guardería, etc. Y esto en sí mismo ya es una herida en la infancia. Ya sé que puede ser que las feministas me apedríen, ¿no? Pero sucede, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos mamíferos y el bebé necesita de la mamá. Necesita este cobijo, este acceso a la mamá, ¿no? Tal cual. En ese sentido, ¿cómo podemos vivir o cómo vivimos estas heridas en el día a día? Porque quizá cuando nos platicas hacia el pasado nos hace mucho sentido lo que nos platicas, pero cuesta trabajo identificarlo y cómo esto me está haciendo y afectando el día de hoy. Ok. Bueno, lo que pasa es que eso es como el inicio, pero va sucediendo muchísimas más cosas a lo largo de la historia, ¿no? Después sucede que nos van a la escuela, no tenemos a mamá tampoco al alcance, luego sucede el bullying, luego los maestros nos regañan, nos dicen si somos flojos, tontos, etc. Pasan un chorro de cosas. Y no solo eso, sino que en las familias se da generalmente una dinámica familiar. Y en esa dinámica todos agarramos como un rol o un personaje que es necesario como para sobrevivir en ese tipo de relación familiar. ¿Cómo lo podemos ver en el hoy, en nuestro día a día ya como adultos? Pues que generalmente nos relacionamos con todos, con la pareja, con los amigos, con el jefe, con los compañeros de trabajo. Nos relacionamos igual que como nos relacionamos desde chiquitos. Es como ya nuestra versión automática, ¿no? Entra nuestro automático. ¿Qué tanto nos afecta
este automático, este piloto automático que a lo mejor hasta instintivo podríamos decir por cómo lo vivimos cuando éramos niños y cómo nos acostumbramos a vivirlo también, ¿cómo nos puede afectar nuestra vida? Depende mucho, porque hay veces que este automático, digamos que sigue funcionando en el ambiente en el que nos movemos, pero puede llegar al punto en el que ya no nos funciona. Generalmente es en la relación de pareja y cuando nos convertimos en padres, que deja de funcionar, ¿no? Que nos empiezan a brincar un chorro de cosas y no, ya no me funciona esto, ¿qué está pasando? En ese sentido, y me gustaría, aprovechando que tocas el tema, la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, pero sobre todo en el momento en que uno se convierte en padre de familia, pues lo que nos implica el seguir cargando estas heridas de la infancia en la transmisión hacia nuestros hijos. Sí, porque precisamente si no sanamos esta manera de relacionarnos por estas heridas, por supuesto que eso va a tener implicaciones en cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Y entonces ellos también van a ser niños heridos, ¿no? Por eso luego se pasa de generación en generación en generación. Podemos hablar un poco de este tema de cómo se van replicando las conductas, pero no solo las conductas, incluso las emociones se van transmitiendo también de generación en generación, y a veces uno viene cargando mucho más de lo que incluso su etapa de vida lo puede, ¿no?, escribir. Claro, sí, por eso me encanta transgeneracional, ¿no? Es como esta parte que decimos, ay, ¿yo qué que tiene que ver la historia de mi abuelita conmigo? Claro. Ok, pues mucho. Me voy a ir a un caso como extremo, porque generalmente los casos extremos son como muchísimo más gráficos y evidentes, pero que obviamente se puede dar en cosas muchísimo menos, mucho menos graves, ¿no? Okay. Por ejemplo, una abuelita que muere en el parto, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo una abuelita que murió en el parto, ¿qué repercusión va a tener en mi mamá? Pues que mi mamá pues va a añorar a su mamá. Y por supuesto, cualquier ser humano que añora a su mamá, sobre todo de una manera tan drástica, ¿no?, donde hay una muerte y que ni siquiera puedo tener un acceso a ella de ninguna manera, pues va a tener esta sensación de tristeza, de soledad, porque verdaderamente hay una soledad donde mi mamá no está, ¿no? Y entonces esta tristeza y este anhelo de este vacío, por supuesto que va a repercutir en cuando vea a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque si yo me siento solo, difícil, y no tuve una mamá que me maternara, que me abrazara, que me acompañara, difícilmente yo voy a poder abrazar a mi hijo. Sobre todo porque cuando vemos a los niños, más si son nuestros hijos, nos espejeamos ahí. Generalmente cuando vemos a los niños, vemos a nuestro niño herido. O sea, nos conecta con ese niño que nosotros fuimos. Y entonces por eso a veces muchos dicen, no, a mí no me gustan los niños. No es que no nos gusten los niños, no nos gustan las sensaciones que nos despiertan los niños. En general, ¿no? Cuando un niño llora, está llorando, es, no llores. Pues, ¿por qué? Porque si tú lloras, se me mueve a mí todo esa sensación de dolor que no quiero tocar, ¿no? Entonces, cuando somos padres, luego nuestros hijos nos despiertan esas sensaciones que no queremos tocar y entonces nos alejamos. Tenemos también esta distancia emocional que luego ellos a su vez, cuando sean padres, no van a poder abrazar a sus hijos. Y que desde ahí entiendo que de cierta manera es nuestro mecanismo de defensa ante algo que no hemos, no sé si llamarlo de esta manera, hecho las paces o entendido lo que hemos vivido previamente. ¿Cómo podríamos, como en estos pequeños pasos, empezar a conciliarnos con estas heridas, a entenderlas, pero sobre todo no replicarlas? Okay. El paso número 1, y creo que es como el mucho más difícil, es reconocerlo. Cuando podamos reconocer nuestra historia y las historias de dolor, pues ya estamos de gane, ¿no? Porque generalmente, ay no, yo fui muy feliz en la infancia, y cualquier persona va a llegar y decir, yo fui muy feliz en la infancia. Y no estoy diciendo que no, o sea, sí hay muchos eventos muy felices en la infancia, pero justo por el sistema en el que vivimos, también hay muchas historias de soledad, de dolor,
como quien dice, no hay casa desocupada, ¿no? Claro. O sea, siempre hay como historias tristes en las familias, que a veces como no son nombradas, no las reconocemos, no las detectamos en nuestra historia. Entonces empezar a reconocerlas, pues ya nos da un avance, ¿no? No, pues sí tengo algo que sanar. Y número 2 es darnos ese espacio, y que es lo que más difícil y a lo que más nos resistimos, dar ese espacio para conectar con ese dolor. ¿Por qué es importante conectar con el dolor? Porque ese dolor está atorado ahí en el cuerpo. Entonces poder como llorarlo, expresarlo, nos libera, ¿sí? Y después, solo después de tocar el dolor, podemos empezar como a comprender la trama de la historia, donde podemos entonces desde el adulto entender pues que no es personal, ¿no? Que no era un rechazo al niño, solo que había una historia detrás y un sistema, ¿no? Que no permite otra cosa. Y entonces luego hacernos cargo como adultos de nuestro propio niño interior. En ese sentido, digo, me queda claro que no es un proceso sencillo y que a lo mejor no es tampoco un proceso de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Es una exploración constante hacia mis adentros. Y desde ahí también, ¿qué tan responsables somos de hacer esa exploración? Me llegaría esta pregunta, ¿hasta qué punto, voy a ponerlo así, soy víctima de las circunstancias o de lo que viví? ¿Y hasta qué punto también soy responsable de hacerme cargo en este momento de lo que estoy viviendo? Muy interesante la pregunta. Cuando somos niños y adolescentes, no podemos hacernos responsables de nuestra historia, porque no podemos estar a cargo. No podemos decir, me voy de la casa para protegerme porque me gritan y me voy a vivir a otro lado. No podemos. No podemos protegernos de nuestras figuras cuidadoras y primarias. En ese sentido, sí, podemos ir avanzando un poquito en nuestra historia, pero seguimos muy a cargo de nuestras figuras cuidadoras, papá, mamá, abuelito, abuelita, quienes estén ahí a cargo, ¿no? Es cuando al final somos adultos y autónomos que podemos responsabilizarnos de la historia y empezar a cuidarnos de los otros adultos, incluyendo pues a nuestros padres. No, con esto no quiero decir pelearnos, ¿no? Sino por decir, a ver, pues todos los papás y mamás, yo también soy mamá, ¿no? Somos defectuosos, pues no hay ser humano perfecto. Entonces todos tenemos una parte oscura y es poder reconocer, pues la parte oscura de mi mamá es esta, pues me voy a proteger, ¿no? Cuando ya veo que está de genio, pues ya sé que me va a hablar feo, me va a decir cosas que me lastiman. Mamá, ya me tengo que ir, ¿no? Cuando soy adulto, me puedo retirar. Cuando somos adolescentes y pequeños, no podemos. Entonces, ¿cuándo somos responsables de nuestra historia? Cuando somos adultos. Ya seguir culpando a mamá, a papá o a lo que nos pasó, pues ya es caer como en un victimismo. Claro. Me parece muy interesante lo que compartes, porque incluso nos hace conectar mucho con los temas que hemos hablado previamente en este espacio y que pues hay que retomar, y me gustaría como hacer este punto en reconocer. Creo que el primer paso en todo este proceso, no solo de sanar heridas, sino también el proceso de poder hacerme cargo de mis emociones, pues es reconocerlas, ¿no? Sentir, así me siento en este momento, esto me hace sentir de esta manera. Y también explorar un poquito, como bien lo mencionas, qué es lo que provoca que esta situación en concreto me haga sentir de esa manera, ¿no? Me ponías el ejemplo del niño, oye, es que no me gustan los niños, pero muchas veces no nos cuestionamos el por qué realmente no nos gustan esas situaciones. Sí, y ahorita que comentas eso hay otra cosa muy interesante, que es, hay veces que las situaciones que nos hacen sentir de cierta manera, es normal que nos hagan sentir de esa manera, pero a veces la sentimos desproporcionalmente, ¿no? Es como estoy furiosa, pero ¿por qué estoy tan enojada? No es para tanto. Hay un pedazo que sí es como lo normal, ¿no? Mi cuerpo reacciona a este evento que sí corresponde, ¿no? Sí corresponde que yo esté enojada, pero no corresponde que esté tan enojada. Eso que se desproporciona, eso tiene que ver con nuestra infancia. Y sucede mucho sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Donde se fue a la fiesta y estoy celosa, pero no estoy poquito celosa, o sea, estoy súper celosa, ¿no? Entonces hay un pedazo de celo
pues que a lo mejor sí toca, ¿no? Oye, ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué no me sacaste a bailar a mí? Que sí toca. Pero hay otro gran espacio que sí tiene que ver con las heridas de la infancia, donde entonces ya no lo hablo, ya no lo dialogo, ya no puedo negociarlo con mi pareja, sino ya no se vuelve como en este pancho que le decimos normalmente, ¿no? Y que incluso en ese sentido es muy poco racional, incluso para explicarlo, para justificarlo, porque uno no encuentra ni la justificación para sentirlo de esa manera. Sí, porque justo no tenemos como detectada la historia de dónde viene, ¿no? Ni siquiera podemos detectar por qué estoy tan furiosa. Si podemos reconocer esa historia, entonces podemos reconocer, es que este evento me tocó el botón de esta historia de atrás, ¿no? Entonces, pues déjame ir a llorar la historia del pasado, para entonces venir a arreglar y negociar la historia presente. Como que encuentro dentro de lo que platicas una palabra que tiene que ver con reconciliación. Uh-huh. Con uno mismo, con su historia, pero no sé si, y a lo mejor, y me gustaría que nos explicaras un poquito más de eso, no sé si la reconciliación no va solo un tema de hacer las paces, sino va un tema de entender y como profundizar mucho más en lo que está detonando esto, de lo que me hizo sentir, y también dejar de responsabilizar totalmente, a la situación actual, uh-huh, que solamente es el detonante de algo mucho más grande que traigo cargando. Uh-huh. Sí, y a ver, esta parte de reconciliación también viene de reconocer la historia, y por eso creo yo que es tan importante reconocer las historias pasadas de la familia, porque solo reconociendo esas historias podemos entender por qué mi mamá fue así, por qué mi papá fue así, y por lo tanto, pues por qué mi niño estaba tan herido, ¿no? Entonces, donde puedo yo reconocer eso, me puedo reconciliar con eso. Pero reconocer esa historia y reconciliarse con esa historia no quita que aún hay un poco de dolor, aún hay muchas carencias, ¿no? Donde no fui abrazada y necesito un abrazo, ¿sí? Y quiero que tu novio me des el abrazo. A ver, espérate, pues hoy sí, pero a veces no, a veces vengo cansado del trabajo y no quiero. Y entonces es hacerme cargo de mi necesidad de ser abrazada, donde los demás no tienen la obligación de dármelo, ¿no? Entonces yo necesito reconocer, mi necesidad es esta, pues yo voy a ir a buscarlo con mis amigas, con mi pareja. Mi pareja está cansada, bueno, entonces voy con la vecina, no sé, yo me hago cargo de mi necesidad y busco cómo satisfacerla. Porque entonces entramos a este juego, podemos entrar al juego de hacer cargo de esa responsabilidad a la persona externa. Es correcto. Y me parece que es un peso bastante grande para una persona, sí, sea pareja o amigo, ¿no? Ajá, de hecho, muchas relaciones por eso truenan, ¿no? Porque justo, sobre todo se da mucho en la pareja, pero efectivamente a veces pasa con los amigos, etcétera, donde pues estoy como muy a cargo de tu bienestar, ¿no? Y es mucho peso. Entonces, como me pesa tanto, sabes que se convierte como en esta parte que es muy común de la pareja te trata como niña o eres como la mamá de tu pareja, es esta parte, ¿no? Es como si yo estuviera a cargo de todo tu bienestar y es muy pesado. Entonces, pues no, yo quiero una mujer, no una niña, entonces me voy a buscar a alguien que sí sea como mujer, ¿no? Porque después viene a mí y cada que mencionas un tema como que voy escarbando y digo, oye, esta otra situación. Y yo pienso cuántas veces también en esta frase de siempre hay un roto para un descosido, ¿no? En lo que te cubre en una necesidad, tú estás cubriendo también otra y no necesariamente crear relaciones sanas en todo momento. Ay, a ver, yo tengo como un issue con ese asunto porque las relaciones de pareja siempre nos van a activar nuestras historias, siempre. Entonces, no es que esta relación no sea sana, es que sea Juan, Pedro, José, no importa, te va a activar esos botones. ¿Por qué? Pues porque son los botones de tu historia, que mientras no los sanes, no importa si sea Pedro, José, Juan, te va a surgir esta misma respuesta o reacción. El camino de la relación de pareja es un camino de crecimiento, es un camino espiritual. De hecho, pues por eso lo convirtieron en un sacramento, ¿no? Porque sí es un camino espiritual, donde tú puedas conectar con tu historia, sanarla y hacerte cargo, donde yo, cuando tocas mis botones, puedo conectar con mi historia, sanarla y hacerme cargo, y juntos crecer, ¿no?
Entonces, pues sí, o sea, sí entiendo que hay relaciones como un poco más lastimosas, pero creo que justo esas relaciones lastimosas nos hacen conectar con esa historia. Si la volteamos a ver, podemos rescatar incluso esa relación. Si no la volteamos a ver, casi garantizado que se van a ir a dar con otra relación similar. Y que en ese sentido es que volteamos a ver, ¿no? Sí. O sea, y voltear a ver hacia nosotros y hacia nuestro pasado también. Sí. Y sí también la relación, ¿no? O sea, porque como decía, no estoy diciendo que lo que hace la pareja no es cierto, no pasó, estás alucinando, no. O sea, sí hay algo también que resolver en la relación. Solo cuando es tan, como le llaman comúnmente tóxico, ¿no? Es porque está esta desproporción. Y esta desproporción sí toca a la infancia. Lo de la relación también está ahí y hay que negociarlo y platicarlo y arreglarlo cuando esta parte desproporcional ya bajó, porque ya atendí mi historia. ¿Y hasta qué punto esta desproporción de la que hablabas, que se vuelve, y hemos hablado previamente, un tema que raya lo irracional, suele ser también lo que más nos lastima, no solo emocionalmente, sino hasta físicamente, con repercusiones en el cuerpo? Sí, porque generalmente como es irracional es porque nos desborda, se nos sale del cuerpo la emoción. Y es cuando no podemos como controlarlo o, sí, como canalizarlo apropiadamente. Muy bien. Pues, bueno, lamentablemente, pues como siempre, el tiempo es muy corto para todo lo que podemos hablar. Danitza, te agradezco muchísimo el compartir con nosotros con este pequeño espacio, pero me parece muy valioso para los que nos ven, nos escuchan y sobre todo para detonar aún más, que creo que el primer paso es hablar sobre el tema, ponerlo sobre la mesa y a partir de ello explorar en nuestra vida, explorar en nuestras relaciones y bueno, crecer de manera con una salud más integral. Sí, sobre todo esta parte de poder hablarlo. A veces el poder justo de la palabra es esto, que hablarlo, platicarlo, comentarlo, nos sana. Y entonces me encanta, felicidades por generar estos espacios donde podemos visibilizar la importancia que tiene hablar de estos temas de nuestra historia. ¿No? Y gracias a ti por enriquecerlo con tu experiencia. Muchas gracias. Y bueno, con tu punto de vista muy valioso. Los esperamos en un siguiente espacio. Estaremos con ustedes compartiendo más temas de valor alrededor de las emociones, del bienestar integral. Y recuerden que lo natural es sentirte bien, lo natural es cuántico.